Bienvenidos, Iglesia Cristiana, un miércoles más, juntos, para estudiar la Escritura y poder estar aprendiendo un poquito más para vivir, para agradar a Dios, ¿verdad? Y esa es la idea, estar juntos para agradar a Dios. Bueno, mi nombre es Gustavo Rodríguez y estamos enseñando el libro de Nehemías, junto con los hermanos y familia, para poder, como dije, crecer y madurar. Acuérdense que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa es la idea, prepararnos para glorificar a Dios. Por eso estudiamos las Escrituras, por eso los cristianos se juntan, ¿verdad? En su iglesia local, cada uno en su iglesia local, para crecer. La iglesia, vuelve a lo mismo de todos los miércoles que digo, la iglesia crece junta, no separada. Por eso el Señor manda a congregarse y a estar juntos, ¿verdad? En su palabra. Así que bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de estar delante de tu palabra para que ser instruido por ti. Es un privilegio, es un gozo, Padre, y tener a este Dios y a este Padre como Él eres tú para con nosotros, que nos elegiste antes de la fundación del mundo para darte a conocer a nosotros, para que nosotros en esta ciudad de Durazno te demos a conocer, esta ciudad que necesita tanto de ti. Padre, ayúdanos a nosotros, Padre amado, a tener ese corazón también necesitado de ti, con hambre y sed de justicia, como tú nos mandas, Señor, para poder, oh Dios, Señor, ser aquellos hombres y mujeres que enseñemos la palabra a otras personas, aquellos que no te conocen, no solamente que la enseñemos con nuestra boca, sino que con nuestro testimonio. Ayúdanos, Padre amado, y despierta tu iglesia para que podamos ser luz en esta ciudad que está en tiniebla. Padre, gracias por darnos esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije, estamos en el libro de Nehemías y vamos a tener una lectura en Nehemías capítulo 4, versículos 7 al 14. Nehemías capítulo 4, versículos 7 al 14. Dice así: Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asadot, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ello. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, estamos viendo, ¿verdad?, cómo cada vez que se levanta un hombre o una mujer de Dios, un grupo de creyentes a hacer la voluntad de Dios, cómo hay oposición, ¿verdad? Y el tema que vamos a seguir tratando: los enemigos quieren detener la obra, la segunda parte. Los enemigos quieren detener la obra. Y bueno, vemos que el enemigo no estaba conforme que se estuviera haciendo la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, el enemigo no va a estar conforme. Y estamos viendo, ¿verdad?, cómo actúa el enemigo. Entonces, hermanos, tenemos que saber cómo trabaja el enemigo, cómo actúa, a quiénes usa, ¿verdad?, para nosotros poder contrarrestar ese ataque del enemigo.
Cuando va a una guerra, un país o un ejército contra otro ejército, ¿qué hace lo primero? Estudian. ¿Qué estudian? Bueno, estudian el lugar donde van a pelear, contra quién van a pelear, cómo va a atacar, cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus debilidades, ¿verdad? Y el enemigo hace lo mismo con nosotros. Cuando va a atacar, sabe nuestras debilidades, ¿se entiende? Y ahí es donde va a atacar. Entonces tenemos que ser conscientes que estamos en una guerra espiritual. Primeramente entre nosotros mismos, nuestros deseos, ¿verdad? Pero alrededor nuestro también hay una guerra. Y obviamente que el enemigo no va a venir y se va a parar Satanás delante de nosotros, sino que va a mandar su gente. Y muchas veces gente dentro de la iglesia. Para desanimarnos, para que nosotros no sigamos la obra de Dios. Entonces, como dije el miércoles pasado, estábamos mirando, los enemigos quieren detener la obra. Sanbalá se burló de los judíos e incitó para una guerra entre los judíos con los samaritanos. ¿Tá? Y en eso también se unió Tobías, para burlarse de lo que estaban construyendo los judíos. Y vemos que Nehemías, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona? Orando. ¿Tá? Ora a Dios para que Dios hiciera justicia. La actitud de Nehemías era hacer la voluntad de Dios, no ir a pelear. ¿Tá? Él fue a construir el muro. Él no podía perder el tiempo haciendo una guerra, porque él no fue con ese fin. El rey lo mandó, acuérdense, a construir el muro, no a pelear. Entonces él tenía que, primeramente, cumplir lo que Dios le había mandado. Sabía que Dios quería que hiciera ese muro. Por eso él fue. Dios abrió las puertas para que él fuera a construir, no a pelear. Bueno, nosotros como cristianos también sabemos que estamos en esta ciudad y Dios ha abierto las puertas en este lugar, ¿para qué? Para hacer la obra de Dios. No para pelear, no para hacer guerra, sino para continuar haciendo la obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Tá? Y bueno, y vemos que Dios contesta la oración de Nehemías en el versículo 6, porque el muro se construyó hasta la mitad. Bueno, por más que haya oposición y vemos que la obra va creciendo, hermano, eso significa que Dios está contento, ¿verdad? Y la oposición, los enemigos, aquellos que se burlan, aquellos que están siempre poniendo el palo en la rueda, o aquellos que están siempre, ¿verdad?, en vez de animar, desanimando, bueno, Dios los permite. ¿Pero por qué lo permite? Para que nosotros nos unamos más a Dios y a su voluntad. Para que nosotros con esos problemas nos vayamos curtiendo, ¿verdad? Porque, ¿saben qué? Como que el cristiano se va curtiendo, va madurando por medio de los problemas. ¿Tá? Problemas internos y problemas externos. Y bueno, esos problemas Dios los permite. Y es para nuestro bien. Porque a veces decimos, Señor, pero tú permites que venga este hermano y se burle, venga esta hermana y me diga tal cosa, y yo pongo todo lo de mí y todo lo que estoy haciendo, pongo todo para que estemos juntos glorificándote a ti, y siempre, en la cabeza. ¿Por qué, Señor? Y el Señor del cielo va a decir, es para tu bien, hijo mío, para que tú confíes más en mí. No confíes tanto en lo que digan los hombres, sino confía en mí. Y tenemos que verlo de ese lado, ¿verdad? Y Nehemías lo veía de ese lado. Nehemías capítulo 4, versículo 7. Nehemías 4:7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, ¿qué oyeron? Lo del versículo 6, que el muro se había construido hasta la mitad, ¿verdad? Y bueno, Sanbalat y Tobías, y acá aparecen más gente, los árabes, los amonitas, y los de Asdod, no eran dos, ya eran cuatro, ¿verdad? Cuatro grupos que estaban unidos, que odiaban a los creyentes, porque estos creyentes judíos estaban construyendo el muro. Ya la oposición era más grande. El muro estaba antes en el piso, eran dos líderes que se habían opuesto, haciendo oposición a construir el muro. Pero ahora el muro iba por la mitad de construcción, y ahora fue el doble de oposición. ¿Se dan cuenta? Que la oposición, la obra va creciendo y la oposición va a ser más. ¿Tá? Entonces vemos que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados y se encolerizaron mucho. Bueno, ya las puertas se estaban cerrando.
ya no podían entrar. ¿Se entiende? Ellos antes eran señores, hacían y deshacían. Y entraban y hacían lo que querían. Ahora no. Entonces eso lo hacía enojar a los enemigos, ¿verdad? Mientras el muro se construía, los judíos estaban unidos, los enemigos también se estaban uniendo para tratar de parar la obra. En el libro de Nehemías tuvieron 7 intentos de detener la obra por los enemigos. 7 intentos para detener la obra de que Nehemías estaba haciendo en Jerusalén. Estos enemigos siempre están, ¿verdad?, a la orden. En Nehemías capítulo 2, versículo 19, habla de los enemigos, querían detener la obra. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Capítulo 4, versículo 7 al 23. Capítulo 6, versículo 1 al 4. Capítulo 6, versículo 5 al 9. Capítulo 6, versículo 10 al 14. Capítulo 6, versículo 17 al 19. Todo vemos que ya al final del libro, al final de la terminación, más todavía vino la oposición. ¿Se entiende? Entonces vemos, hermanos, que Cristo viene y viene pronto, ¿verdad? Bueno, el enemigo más se está oponiendo. El tema es que nosotros no bajemos los brazos. El tema es que nosotros no hagamos caso a lo que digan los burladores, aquellos que se oponen a hacer el trabajo de Dios, aquellos que se oponen a hacer la voluntad de Dios, a querer cumplir la palabra de Dios. Bien, nosotros tenemos que seguir unidos con Dios, con los hermanos, y los que se oponen, bueno, orar por ellos para que Dios se encargue de ellos, como lo hizo Nehemías. Entonces siempre va a haber enemigos. Toda la Biblia habla de la voluntad de Dios y están los enemigos, ¿verdad? Hasta el mismo Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra, el mismo Satanás en persona vino a tentar al Señor. Y continuamente estaba el Señor teniendo oposición de demonios, de personas, de religiosos, hasta los mismos discípulos. Pedro, ¿se acuerdan? Judas lo traicionó. Y siempre hay traiciones y siempre va a haber, en la vida cristiana va a haber oposición. Así que no nos asombremos o escandalicemos si vemos oposición en nuestro trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es así, desde que Dios salvó al hombre y Dios eligió a hombres para que le sirvieran, siempre tuvieron oposición y muchos de ellos murieron. La mayoría de ellos de la Biblia murieron, ¿verdad? Dieron su vida. ¿Por qué murieron? Murieron de viejos, aplaudidos por el mundo porque estaban haciendo lo correcto, qué bueno. No, murieron muchos torturados, ¿verdad? Quemados. ¿Por qué? Por querer hacer la voluntad de Dios. Pero eso lo ayudó a ellos a estar más cerca de Dios. Morían cantando, ¿tá? Hermanas morían quemadas, prendidas a fuego, cantando, alabando al Señor. Así que así podamos también nosotros, ¿verdad? Cuando veamos oposición, que la oposición no nos aleje de Dios y de su palabra, sino que nos acerque más como Nehemías, que él buscaba cada vez que encontraba oposición, él buscaba acercarse a Dios y incitaba al pueblo a que se acercaran a Dios. ¿Se entiende? Él nos incitaba al pueblo y decía, mirá lo que dijeron, Sanballat y Tobías de nosotros, vamos a pelear contra ellos. ¿Qué se creen estos samaritanos? No, él no reaccionaba así. Él dijo, vamos a hablar con Dios. ¿Verdad? No, ¿se ponía a discutir con los hombres? No, iba a orar con Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Somos siervos de Dios. Tenemos una orden de nuestro amo. Entonces cuando nosotros somos conscientes que tenemos un amo y el amo de nosotros nos dio una orden para hacer, nuestra mente tiene que estar enfocada en la orden de nuestro amo, no en lo que nos dicen, no en lo que nos hacen, sino enfocado en lo que nuestro amo nos mandó a hacer. Ya los portillos comenzaban a ser cerrados, el muro ya iba por la mitad de alto, ¿verdad? Iba ya por la mitad de construcción. Así que bueno, por lo tanto ahora los enemigos más se enojaron. Entonces al ver la obra que iba creciendo, más eso le causaba rabia. Y eso a Satanás le causa rabia. Si nuestra iglesia crece, si nuestra iglesia, si la iglesia de Cristo, aquí en Durazno, vienen más personas, ¿verdad? Vienen a escuchar más personas el Evangelio. Se empieza a llenar, empiezan a escuchar más
el Evangelio y gente que se interesa por las cosas de Dios que Dios trae, ¿el enemigo va a estar contento? No, al contrario, va a haber más oposición, va a haber más problemas. Así que bueno, cuando tengamos problemas, acordémonos de todo lo que pasó en Nehemías por hacer la obra de Dios. Entonces, como dije hoy, el mismo Hijo de Dios vino a la tierra y Satanás no quedó tranquilo. Vino, ¿verdad? Y fue a tentar al Hijo de Dios. Así que bueno, hermanos, el diablo va a usar todo, sus fuerzas, obviamente que a nosotros no nos puede tocar, por eso nosotros no tenemos que tener miedo al diablo, porque el diablo es un enemigo vencido, ¿verdad? Pero sí él va a hacer toda su fuerza para que nosotros paremos la obra. ¿Y cómo va a hacer parar la obra? Bueno, desanimándonos, ¿verdad? Él no nos puede tocar, no es que viene y nos pega en el pecho y nos pone la mano en el pecho y nos dice, hasta aquí llegaste. No, ¿se entiende? Él con palabras, va a usar personas con palabras para agredirnos, para hacernos sentir mal, para que nosotros dejemos de hacer la obra. Primera de Pedro 5, 8 al 11 lo dice. Ser sobrios y velad. Primera de Pedro 5, 8 al 11. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, ser sobrios, ¿qué es? Estar atentos, ¿verdad? No estar dormidos, estar atentos, velad. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo alrededor nuestro, ¿verdad? Que anda buscando alrededor, buscando a quien devorar. El cual, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo a patadas, ponerlo a discutir, echarlo, no, resistir, firme en la fe. ¿Cómo Satanás se cansa de tentarnos, de burlarse de nosotros? Si nosotros seguimos firmes en la fe. Ahora, si nosotros escuchamos lo que el enemigo viene y nos dice, bueno, ahí es donde o prestamos atención de lo que el enemigo nos dice y sacamos la mirada de la palabra de Dios y la promesa de Dios, ahí el enemigo cumplió. Ahí el enemigo me mordió, como el león, me mordió. Y me detuvo. Bien, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no es lo que estoy pasando yo en Durazno, qué horrible. Todos los hermanos en todas partes del mundo están pasando lo mismo. Satanás anda alrededor de ellos también. Lo único que nosotros tenemos que resistir firmes en la fe, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, firme y establezca y fortalezca y establezca. Lo importante acá es que este versículo 10 nos dice que Él mismo, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, Dios permite que nosotros padezcamos un poco de tiempo. Y cuando nosotros padecemos ese tiempo, Él nos va ¿qué? Perfeccionando, nos va afirmando, nos va fortaleciendo en la palabra y nos está estableciendo en su reino. ¿Se entiende? Pero primero tenemos que padecer. Vamos a caer. ¿Se entiende? Vamos a caer. Y cada vez que caemos, confesamos el pecado y nos apartamos y más nos aferramos a su palabra y a Dios, porque sabemos que separado de la palabra de Dios, separado de Dios, nada podemos hacer, sino pecar. ¿Se entiende? Y cuando pecamos, cuando nos separamos de Dios y pecamos, eso nos tiene que despertar a nosotros mismos. Por eso ese es el arrepentimiento bíblico. Confieso el pecado y me aparto. ¿Y qué quiere decir cuando me aparto? Que aprendí. Ahora cuando confieso el pecado y continúo en lo mismo, ay Señor, vengo a confesar el pecado porque ando chusmeando. A la mañana otra vez, Señor, otra vez caí en el pecado de chusmear. Al día siguiente, Señor, vengo a confesar el pecado porque caí en chusmear. Pero escúchame, ¿hasta cuándo va a estar cayendo en lo mismo? Entonces no te has arrepentido. Y el que no se arrepiente no alcanza misericordia. Bueno, yo quiero que me perdone Dios. Bueno, tu parte es apartarte de ese pecado. No estar todos los días confesando el mismo pecado, ¿verdad? Efesios 6, 10 al 19 también, Pedro nos dice que estamos siendo correteados por un enemigo que se lo llama león. Y Pablo nos dice que también estamos en una guerra espiritual. Bien, y en esa guerra espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Efesios 6, 10 al 19. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestido de toda la armadura de Dios. Bien, así que mi parte, ¿cuál es? Vestirme de toda la armadura de Dios. Bien, ¿por qué me tengo que vestir con la armadura de Dios? Para que poder estar firme contra la acechanza del diablo. O sea, si viene la acechanza del diablo y caigo en pecado, ¿de quién es el problema? ¿Del diablo o mío? Mío. ¿Por qué? Porque según la Biblia, yo me tengo que vestir de la armadura de Dios. Si yo no tengo la armadura de Dios, no voy a poder estar firme contra la acechanza del diablo, ¿se entiende? Por eso Pablo, o sea, Dios nos dice, vístanse de la armadura mía. Hijos míos, pónganse en mi armadura. Bien, Señor, ¿cuál es tu armadura? Bueno, el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son los enemigos que tenemos, no son personas, sino son espíritus que están dentro, malos espíritus que están dentro de las personas, ¿verdad? Para hacernos caer a nosotros. Pero si nosotros tenemos la armadura de Dios, vamos a estar firmes. Así que cuando caigo, la evidencia es que yo no tengo la armadura. ¿Se entiende? ¿Cuál es la armadura de Dios? Bueno, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, otra vez lo repite, para poder resistir el día malo. Habiendo acabado todo, estar firme. Dios promete que si tú tienes la armadura y yo tengo la armadura de Dios, van a venir las acechanzas del diablo, porque van a venir los ataques, pero nuestra tarea es estar firme, vestido con la armadura de Dios. Si nosotros tenemos la armadura de Dios, y vamos a estar firmes. Eso lo promete Dios. No vamos a caer. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuál es la armadura de Dios? Bueno, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, la palabra. ¿Verdad? La palabra. Bueno, firmes, vestidos con la justicia de Cristo. Con la justicia de Cristo, la palabra de Dios. La creo. Doy la vida por la palabra de Dios. No puedo dudar de la palabra de Dios. Cuando dudo, ya ahí ya no tengo la coraza. ¿Se entiende? Ya ahí ya pierdo una parte de la armadura de Dios. Y estoy desnudo. ¿Se entiende? La coraza es lo que la justicia, vivir la palabra de Dios, eso es vivir en la justicia de Dios. Si yo no vivo la palabra, ya tengo una parte que el enemigo va a venir, me va a morder ahí y voy a caer. Calzado los pies en el apresto del Evangelio de la paz. Predico el Evangelio. A donde voy caminando, por eso el calzado, camino, donde encuentro personas, voy predicando el Evangelio. No importa si está el enemigo, acuérdense que estamos siendo atacados. ¿Ah? Pum, pum, pum. Pero el cristiano va vestido con la palabra de Dios, calzado con los pies, las sandalias del Evangelio, predicando el Evangelio. Pero yo voy con toda la armadura. Continúo, no quedo parado, sino que continúo, ¿verdad? Sobre todo tomar el escudo de la fe. Me pongo el escudo de la fe. ¿En qué? En la palabra. En que podés apagar los dardos del fuego del maligno. El maligno manda un dardo, o sea, una burla, un impropio, un insulto, lo que sea, yo pensando en la palabra, pensando en la obra de Dios. ¿Se entiende? Y con ese escudo voy contrarrestando los golpes del enemigo, del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, el casco. ¿Ah? Tengo la salvación, no dudo de mi salvación. No tengo que tener miedo, estoy seguro. Hermano, cuando entrábamos y trabajábamos ahí en parte de donde había que reducir y había lugares donde nos recibían con piedra, botellas y palos y todo, nosotros teníamos un casco en la cabeza, ¿ah? Que venía la piedra igual en el casco y afirmábamos la cabeza y pegaba ahí, teníamos el casco, ¿se entiende? Y no nos iba a hacer nada. ¿Y eso qué nos da? Seguridad. Bueno, cuando nosotros estamos seguros que somos salvos, no le tenemos miedo al enemigo, no tenemos miedo a la contaminación de afuera, no le tenemos miedo a nada. ¿Por qué? Porque estoy seguro en Cristo. Estoy seguro en Cristo, ¿verdad? Y para contrarrestar, si tengo que hablar, ¿qué voy a usar? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tengo que contestar, ¿qué contesto? Lo que dice la Escritura. Nehemías, ¿qué contestaba a los enemigos? Vamos a orar, voy a orar. ¿Se entiende? Él no contestaba impropio, no contestaba, no ponía de su mentalidad palabras donde, bueno, para agredir al otro. No. Él usaba, ¿verdad?, su boca para la edificación. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de
que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Bueno, orando en todo tiempo. Esa es nuestra tarea. Ahora, cuando yo caigo, no le echemos culpa al diablo, a Verónica que me hace caer, porque eso, como anoche estuvimos mirando en Consejería Bíblica, hablando de la psicología. La psicología vino ya en el tiempo de Adán y Eva. ¿Saben lo que hace la psicología? Le echa la culpa a otro. ¿Ah? ¿Y qué hizo Adán cuando cayó en pecado? Le echó la culpa a la mujer. La mujer, ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente. Pero nadie era culpable. Y eso es lo que hace la psicología. Y eso es muy habitual hoy en día dentro de la iglesia. Nadie quiere hacerse responsable de los pecados. Entonces, hermano, tenemos que cambiar nuestra mente, ¿verdad? Y hacernos cargo, no echarle culpa a Satanás, no echarle culpa a los demonios, a los hermanos que me diste, sino es mi problema. Yo soy el que peco. ¿Por qué? Por no usar la armadura de Dios. Porque estoy confiando en mí mismo, no estoy confiando en Dios, porque dudo de la salvación, porque dudo de la palabra, y son todas dudas. ¿Y quién causa las dudas? El enemigo. Porque en vez de estar preocupado en estar con toda la armadura, estoy preocupado de lo que dice el enemigo de mí. Y ahí es donde caigo. Nehemías 4:8. Y conspiraron, Nehemías 4:8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Se unieron todos. Todos se unieron a atacar a Jerusalén. Todos estos enemigos que tenían, ¿verdad? Ya eran cuatro enemigos que tenía Israel que querían atacar. Sanbalá, Tobía, los árabes, los amonitas y los Asdod. Así que vemos que Sanbalá, Tobía, los árabes, los amonitas y Asdod. Cinco eran los que querían atacar. ¿Ah? Y obviamente que estos 5 tenían gente, ¿no? Imagínense enterarse de eso, me van a atacar 5 ejércitos. ¿Qué hago? Bueno, conspiraron para venir a atacar. Conforme el trabajo progresaban, como dije, los enemigos pensaban en algo más serio. Ya no era vamos a detener la obra, vamos a atacar para destruir todo y matarlos, ¿verdad? Ya ahora ya no era burlarse, ya ahora era matarlos. Empezaron a burlarse, ¿tá? Como vieron que no pararon, bueno, la amenaza comenzó a crecer. Ya había más violencia, no era verbal, ya ahora querían violencia física. Entonces vemos que ya al ver que el muro se iba construyendo, ellos más se enojaron. El muro ya se había construido, ya por lo menos proteger contra el ataque de violencia tenían por lo menos hasta la mitad. Podían estar, ¿verdad?, resguardados. Pero ahora querían seguir construyendo, pero bueno, los enemigos querían que no siguieran construyendo. Imagínense para Nehemías y para el pueblo, no sería fácil, ¿no? Construir así. Saber que quieren matarte ahora. Antes era burla, pero ahora quieren matarte. Como están aquellos hermanos que están muriendo en distintas partes del mundo por predicar el Evangelio. Acá se burlan, pero allá nuestros hermanos lo están matando. No debe ser fácil para ellos, ¿verdad? Si tendremos que aprender de ellos, nosotros no estamos pasando nada al costado de lo que están pasando otros hermanos que literalmente nos matan. A nosotros más de una risita, una burlita, o no te saludo más, o no quiero ser más tu amigo. Más de eso no es, ¿se entiende? Pero ahora ya, al otro lado del mundo, ya están matando, ya no, desde que el cristianismo salió y de que está Dios está buscando a las personas para salvar por medio de sus enviados, hay oposición y algunos mueren, ¿tá? Entonces Sanballat y Tobía esperaban que la amenaza fuera suficiente para matar, para suficiente esta amenaza decir, bueno, ahora sí, va a haber, Nehemías va a haber 5 naciones juntas para atacarlo, va a parar la obra, ¿verdad? Satanás usa la misma estrategia del medio para contra nosotros, la iglesia, ¿verdad? Paralizarnos con amenaza. Muchas veces vemos la amenaza y vemos cuánto ha crecido el enemigo, cuánto crece el pecado, y muchas veces Satanás lo usa para que los cristianos no prediquemos el evangelio, no sirvamos en la iglesia, ¿verdad? Así que bueno, ahora vemos que la estrategia del enemigo
Ya Satanás había cambiado de estrategia, quería matarlos, quería destruir al pueblo. Bueno, ahora un pueblo confundido, ¿verdad? No avanzaría. Bueno, estamos haciendo lo que Dios manda y nos quieren matar. ¿Estaremos haciendo lo que Dios manda? ¿Se entiende? ¿Cuántas veces pensamos, no? Estamos haciendo lo que Dios manda y ¿qué pasa? Y tenemos problemas. ¿Y será lo que Dios manda? Bueno, si lo dice la Escritura, sí, hermano, es lo que Dios manda. No dudemos. Satanás quiere confundirnos para que no nos enfoquemos en en las promesas de Dios, sino que nos enfoquemos en las dudas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Cuando escuchó eso, que venía toda esta cantidad de gente a matarlo. Bueno, dice, organizó un ataque. Vamos a hacer un ejército contra los enemigos y vamos a ir a defendernos. ¿Tá? Dejamos de parar de construir, vamos a salir a pelear a toda costa. ¿Tá? No fue lo que hizo Nehemías. ¿Fue a buscar ayuda al rey? Porque también puede haber hecho. Mandar un mensajero al rey. Rey, ya me está pasando esto. Mandame más soldados porque me quieren matar. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías 4.9. Nehemías 4.9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué hace Nehemías? ¿Cuál le dice al pueblo? Vamos a orar. Vamos a buscar a Dios. ¿Tá? Al fin y al cabo, ¿para quién estaba trabajando Nehemías y el pueblo? Para Dios. Entonces vamos a buscar a Dios, a nuestro amo. Somos siervos de Dios. Bueno, vamos a buscar a Dios. Entonces la vida cristiana es de oración, pero también vemos la otra parte del versículo. ¿Qué hizo? Puso guarda contra ellos de día y de noche. No solamente oró, sino también actuó. No simplemente, bueno, se sentó y dice, bueno, vamos a orar y vamos a decir que Dios se encargue de esto y nosotros nos quedamos sentados acá. Mirá que me están entrando, Nehemías, estamos orando. Yo estoy orando. ¿Se entiende? La vida cristiana es oración y actuar. Van de la mano. Es como aquel hombre que siempre hablamos, ¿verdad? Que se inunda el lugar y queda, el lugar está inundado, el hombre se sube arriba de la casa, viene uno con un botecito, le dice, vamos, te llevo, y viene otro y, no, yo estoy orando. Viene otro y le dice, una lancha, vea que soy el último, que queda, yo estoy orando, Dios me va a mandar a alguien, Dios va a venir a buscarme. Y de repente ya está en la puntita del árbol parado el hombre allá arriba, viene el helicóptero y dice, dale que viene el agua, que va creciendo, te va a morir. Yo estoy orando, no te preocupes, Dios va a venir por mí. Bueno, obviamente que el hombre murió, ¿verdad? Cuando llega al cielo y dice, Señor, estoy orando. Y, hijo mío, te mandé tres a buscarte y no quisiste subirte ni al bote, ni a la lancha, ni al helicóptero. Moriste. ¿Se entiende? No solamente orar, hay que actuar. Dios no va a venir a buscarme especialmente a mí, a sacarme especialmente a mí, sino que Dios va a mandar personas también a buscarme y a salvarme y a colaborar y a ayudarme. Simplemente yo tengo que aceptar, ¿verdad?, la ayuda de Dios. Entonces vemos que Nehemías, cuando escucha esta amenaza que vienen, bueno, se pone a orar con el pueblo y se pone también a poner por familias, más adelante dice que pone por familia a cuidar los lugares, ¿verdad?, donde podían entrar los enemigos. Por eso nosotros como creyentes también debemos orar, ¿verdad? Pero también tenemos que actuar. Dios quiere que nosotros dependamos de Él, ¿verdad? Cada vez que más oposición veamos en nuestra vida, más lo busquemos en oración, más podamos vivir más cerca de Él, como dice Juan 15:5, Juan 15:5, separado de mí nada podéis hacer. Somos conscientes que separados de Dios nada podemos hacer. Por eso vamos a Dios y actuamos. Esto implica reconocer que nuestra vida y nuestro propósito enteramente ligados a Él y que debemos confiar en Él, ¿verdad? Para la fuerza, para la sabiduría, para el sustento, todo depende de Él. Somos sus siervos. Él nos compró. Si Él nos compró y si Él le da, permite que una familia mundana no le falte nada, ¿cómo a nosotros no nos va a dejar faltar nada? ¿Se entiende? Dios sustenta a los animales, Dios le da de comer a los animales. ¿Y por qué nosotros dudamos cuando vemos que aparentemente tenemos escasez de algo? ¿Por qué dudamos? Bueno, por la falta de fe. Hombre de poca fe, dirá el Señor del cielo, cuando Gustavo duda. ¿Por qué duda, Gustavo?
no dudes. Entonces Dios quiere que nosotros depositemos nuestra fe y nuestra confianza en Él en todo momento, y más en los momentos de peligro y dificultades. Es ahí donde nosotros marcamos la diferencia que somos creyentes, ¿verdad? Ahí marcamos la diferencia que somos creyentes. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Reconócelo en todos tus caminos. Esa es nuestra tarea. Sí, yo oro, pero ¿lo estás reconociendo en tus caminos? Sí, yo oro, pero ¿confías en el Señor? Porque podés orar y no confiar en el Señor. ¿Cómo? Cuando yo oro y el problema lo sigo teniendo, ¿verdad? O lo quiero resolver a mi manera, o lo quiero resolver a mi modo, o digo cosas que no lo dice la palabra, en vez de decir lo que dice la palabra, y no lo digo, porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, y no lo hacemos, ponemos nuestra manera de pensar, ¿verdad? Por eso dice, confía en el Señor de todo corazón, o sea, de toda tu mente, y no te apoye en tu propia inteligencia, no seas sabio en tu propia opinión. Ah, vos no sabes todo lo que yo viví, todo lo que yo sé, todo lo que yo estudié. Bueno, ¿sabes qué? Todo lo que tú sabes, todo lo que tú estudiaste, todo lo que te aprendiste en el mundo, ¿qué dijo Pablo que era? Basura. Ahora estamos en otro camino, en el camino de Dios, donde dependemos de Dios y nuestra tarea es confiar en ese Dios, no dudar. Nehemías confió en ese Dios, oró y bien, ¿y qué hizo? Puso guarda, ¿ah? Puso guardias ahí para que cuidaran, ¿verdad? En esos lugares donde el enemigo podía entrar, ¿verdad? Ellos usaron el santificado sentido común para hacer lo que debía hacerse, protegerse contra el ataque. No simplemente se sentaron o arrodillaron a orar para que, bueno, Dios mandara a sus ángeles para que lo defendieran. Y Nehemías usó coherencia, ¿verdad? Vamos a orar, pero vamos también a poner familias para cuidar el pueblo. Entonces usó siervo de Dios dispuesto a hacer el muro hasta que el muro fuera construido, sí, pero no era fácil. No era fácil por la oposición que tenía, ¿verdad? Él no era un súper espiritual, diciendo, bueno, no necesitamos poner ningún guarda, vamos a seguir construyendo el muro. Ya que vienen a atacarnos, no importa, Dios no está como el hombre ese que estaba arriba del árbol, ¿verdad? Que se estaba inundando todo. Yo estoy orando, Dios va a hacer la obra. No, nuestra parte es cuidarnos, ¿se entiende? Salimos a la calle y vemos que hay una balacera en la calle, estamos organizando, ¿qué voy a hacer? No, si está en esta cuadra, hay un problema, voy a cruzar enfrente, que siga el problema ahí, yo sigo haciendo la obra del Señor. No me voy a poner en medio, ¿verdad? Para que me mate. No, el Señor me va a guardar, voy a pasar por el medio. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? No tentarás al Señor tu Dios. Cuando Satanás dijo, tírate. Total. La Biblia dice que Dios te va a mandar sus ángeles a cuidarte, a guardarte. Y el Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. No es que tuviera miedo, sino que era cauteloso, era sabio. Y nos enseña a nosotros lo mismo, ser sabios. ¿Verdad? No en nuestra propia opinión, sino sabia en la palabra. Entonces, cuando vemos un área de nuestra vida cristiana que necesita atención particular, no es suficiente con orar. Bueno, sí tengo que orar, es lo primero, pero después tengo que hacer. Bueno, si me falta sabiduría, sí, el Señor me da sabiduría, pero el Señor no me va a mandar la sabiduría así, ¡puf!, del cielo. ¿Qué tengo que hacer? Abrir la Biblia y estudiarla, porque acá está la sabiduría. Yo lo que le pido a Dios es que me abra la mente para entender la palabra de Dios. Padre, quiero vivir en la sabiduría, bien. El Señor me va a hacer recordar lo que aprendí en la Biblia por medio de su Espíritu. ¿Y cuál es mi parte en vivir en la sabiduría? Vivirla. ¿Tá? Usar la voz del Espíritu que me habla y la tarea mía es hacer caso y hacer lo que dice el Espíritu. Y eso es vivir en sabiduría. ¿Se entiende? No es que voy a orar y ya está. También tenemos parte nosotros que hacer. Nuestras oraciones no sustituyen nuestras acciones. Nuestras oraciones no sustituyen nuestras acciones. Hacen nuestras acciones efectivas para la obra de Dios. ¿Tá? No solamente orar,
sino en nuestras acciones. Nosotros decimos que tenemos fe. ¿Qué dice Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras. Si yo digo que tengo fe y no tengo obras, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es mi fe? Muerta. ¿Se entiende? Así que fuimos salvos para buenas obras. ¿Qué obras? ¿Lo que es fruto? Los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Soy cristiano, pero vivo enojado, vivo peleando, vivo... ¿Cuál es tu cristiandad? Te tienes que analizar, ¿verdad? Si practicas la obra de la carne, ¿qué dice la Biblia? Ser bíblico, hermanos. Bueno, el que practica la carne está muerto, dice la Biblia. El que practica la obra del Espíritu tiene vida, porque tiene el Espíritu. Entonces acá dice el texto de Nehemías que puso guardia de día y de noche. Esto muestra que Nehemías estaba decidido. No iba a dejar que la seguridad de la luz del día ni de la noche lo detuviera de trabajar. No dormían. ¿Qué hicieron cuando hubo la oposición? Más se esforzaron. Ya ni dormían. ¿Se entiende? Y esto envió un mensaje poderoso a los enemigos. Mira, esta gente ni duerme, che. ¿Qué pasa? Su Dios se ve que está con ellos. Y ahí empezaban, ¿verdad?, a echar para atrás el enemigo. ¿Cómo confían en Dios? Ellos ni duermen con tal de hacer ese muro. Bueno, ¿cómo confían en la iglesia de Durazno? Mira cómo predican el Evangelio, mira cómo salen, mira cómo no siempre están en las reuniones, mira cómo siempre están evangelizando, qué bueno, ¿verdad? No paran nunca esta gente, qué imponente. Se ve que Dios está con ellos. Imagínense si ellos hubiesen salido cada uno corriendo para su pueblo, Nehemías corriendo para el palacio, todos corriendo, y al final teníamos razón, van a decir los enemigos, eran unos judíos jodidos. Ya salieron corriendo. Mejor, cuando encontraron la oposición, dejaron todo, tiraron todo y se fueron corriendo. ¿Se entiende? Nuestras actitudes hablan, hermano. Nuestras actitudes hablan en el Dios que creemos. En el Dios que creemos. Entonces, Nehemías estaba diciéndole a sus enemigos, con sus acciones, estamos comprometidos con Dios. Y esto tendrá éxito, ¿verdad? Porque Dios estaba con nosotros. Y no nos dará lo necesario nos dará lo necesario para triunfar sobre cada obstáculo. Nuestras actitudes dicen si confiamos en Dios o no. No podemos dejar atemorizarnos por los enemigos. Dios está con nosotros. Lo vimos el domingo. El creyente no debe andar en temor, porque si no anda en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué está usando Nehemías? Fe. ¿Qué está usando el pueblo? Fe. ¿Fe qué? Que Dios estaba protegiendo a su pueblo. Esta actitud del pueblo judío envió un mensaje a sus enemigos diciendo: no tendrán éxito. La obra de Dios va a continuar. ¿Va? De día y de noche vamos a trabajar. Y no va a ser detenida. Vamos a sacrificarnos más nosotros. Y eso es lo que a Dios le agrada. Que usemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable. ¿Se entiende? Romanos 12. Lo mismo nos pide Dios a nosotros, que nos sacrifiquemos por Él. Van a haber días agotadores, sí, noches sin descanso, sí, no importa. Dios los fortalece. Y los enemigos iban a ver eso, cómo Dios los fortalecía, ¿verdad? No iban a dejar de construir por miedo, ni de servir a su Dios por miedo. Los enemigos pensarían que los habían derrotado. Lo mismo el creyente, ¿verdad? No podemos demostrar temor y seguridad porque estamos demostrando al mundo que Satanás tiene poder. Y acuérdense que Satanás tiene poder, pero está derrotado. Cristo lo derrotó. ¿Ah? Entonces nosotros no le tenemos miedo a Satanás ni a los demonios. Le tenemos temor a Dios, por eso vivimos en la palabra de Dios. Cuando nosotros no vivimos en la palabra de Dios, estamos demostrando que Satanás tiene más poder que Dios. Cuando nosotros no queremos salir porque tengo miedo, ¿qué estoy demostrando? ¿Y este hombre que vuestra mujer? ¿En qué confía? El domingo canta: Dios, tú eres mi protector, y el lunes no tiene miedo de salir a la calle. ¿Cuál es? ¿Se entiende? Estamos dando dos versiones. O creemos en ese Dios protector, que acá Nehemías lo creía y el pueblo lo creía. Y estaba en riesgo su vida. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando al mundo? ¿De seguridad? El mundo anda inseguro, por eso anda con miedo. Pero el cristiano, dice la Biblia, el creyente anda como un león, confiado, que su Dios lo está cuidando.
Y eso es lo que tenemos que dar al mundo. Imagínense que el mundo busca con, seguridad. Y mira a los cristianos y tiene que ver que los cristianos tienen seguridad en su Dios. ¿Por qué andas tan seguro vos en la calle? ¿Por qué lo que vos decís te da seguridad? Lo que vos hablas da seguridad. Porque yo sé en quién he creído. Y sé que es poderoso para guardar. ¿Se entiende? Es poderoso para guardarme. Entonces tenemos que con nuestra actitud demostrar, ¿verdad?, que estamos seguros en Dios y nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. Cuando nosotros dudamos, ahí estamos haciendo dudar a todos los que nos ven. Entonces esta actitud estamos enviando un mensaje a Dios. Confiamos en ti, Señor. Cuando nosotros confiamos en Dios, también estamos dando un mensaje a Dios. Diciéndole, Señor, confío en ti. Está todo negro alrededor, pero yo confío en ti. Nehemías diría lo mismo. Estoy todo rodeado, me van a matar. Vamos a poner familia aquí. Eran familia, no eran guerreros. Familia, vamos a poner niños, mujeres, ¿verdad? Ancianos ahí en las puertas. Vamos a poner ahí, pero Señor, estoy confiando en ti. Yo estoy haciendo tu voluntad. Entonces, eso es lo que le agrada a Dios. Que confiemos, ¿verdad? La fe en acción. Eso es fe en acción. No solo de palabras. Te amamos y confiamos en Jehová. Pero cuando llegue la dificultad me voy. O salgo murmurando o me desanimo y no quiero ir más. Los creyentes no son los que retroceden, como vimos hoy en Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nuestra confianza tiene premios. Nuestra fe tiene premio, hermano. ¿Por qué? Versículo 36, 10:36 de Hebreo. Porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué tenemos que tener? Paciencia. ¿Qué tenían Nehemías? Paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. El Señor viene. ¿Cómo me tiene que encontrar el Señor? Viviendo por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, o sea, los creyentes, no somos los que retroceden para perdición, o sea, para condenación, sino los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos fe que Dios nos va a preservar. Y gracias a esa fe que Dios nos da por medio de su Espíritu, es la que podemos agradar a Dios y vencer. La fe vence al mundo, pero la fe puesta en la palabra. ¿Se entiende? La fe puesta en acción. No solamente la digo, sino que la vivo. Las obras. Nehemías 4:10. Y dijo Judá. Ahora viene otro problema. Viene Judá, le dice a Nehemías, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Bueno, no solamente estaban rodeados de los enemigos, sino ahora que se empezaron a cansar y era lógico que se iban a cansar, porque no dormían. ¿Se entiende? Había mucho escombro, no daban abasto de sacar el escombro para edificar. Para edificar tenían que limpiar la zona para poder levantar el muro, no podían hacer todo, ¿verdad? Ahora Nehemías tenía otro problema para que Nehemías dijera, bueno, basta, no hacemos más el muro, ¿verdad? Y son problemas internos. Antes tenía los problemas externos, ahora tiene problemas internos. Y eso también, hermanos, tenemos problemas afuera como iglesia, pero también la iglesia tiene problemas dentro de la iglesia. Nosotros mismos. ¿Saben por qué hay problemas dentro de la iglesia? Porque nosotros somos los problemas. No es el que está al lado, yo soy un problema. Porque estoy viviendo en este cuerpo pecador, ¿se entiende? Y somos problemáticos. Y nosotros tenemos que soportarnos. ¿Por qué tenemos que soportarnos? ¿Tenemos que soportarnos porque somos tan buenos? No, porque somos problemáticos. ¿Se entiende? Entonces, siempre hay problemas en la vida del cristiano. Problemas fuera, dentro de la iglesia y problemas internos que tenemos. Pero tenemos, como dice Hebreo, tener paciencia. Seguir puesta en la mirada en Cristo, ¿verdad? Obviamente que esos problemas es para desanimarnos. En nuestra vida cristiana no se puede construir mucho para la gloria de Dios hasta que todo el escombro sea eliminado. Sacar la basura. Después sí se puede construir, ¿verdad? ¿Y cuál es la basura que tenemos nosotros? El pecado. ¿Cuál es la basura que tiene la iglesia? El pecado. Y tenemos que sacar el pecado de nuestra vida y de la iglesia, ¿verdad? Para que la obra crezca. Y cuanto más pecado, más limpieza haya en nuestra vida, más santidad en nuestra vida, más santificación en nuestra vida, más va a crecer la obra. ¿Se entiende?
Entonces nuestra tarea es estar sacando esos escombros. Me canso, no importa. Sigue sacando los escombros. Sigue sacando la basura. Para poder ser útil en las manos de Dios y que Dios me use para su gloria. La Biblia dice que vamos a alcanzar misericordia de Dios si confesamos y nos apartamos del pecado. ¿Queremos alcanzar más misericordia de Dios? Bueno, confiesa el pecado y apártate del pecado, ¿verdad? Y eso es sacar la basura. No es confieso el pecado y lo dejo ahí, mañana lo vuelvo a confesar. La basura está ahí, hay que tirar la basura. Nehemías 4:11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar la obra. Los enemigos ven que están cansados y dicen, bueno, ahora sí, es la oportunidad. Están cansados. ¿Está? Vamos a atacar, vamos a sitiar la ciudad para que dejen de construir. Vamos a aprovechar que el pueblo está cansado, desanimado, vamos a amenazarlo y ahí solo más lo va a debilitar. Físicamente y espiritualmente, emocionalmente, el enemigo sabe cuándo va a atacar. Como dice primera de Pedro 5, 6 al 10. Primera de Pedro capítulo 5, 6 al 10. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? A los cansados, a los deprimidos, a los enojados, ahí viene el enemigo y ¡pum!, lo mordió, ¿verdad? Y ahí ya lo deja inhabilitado para servir. Y nosotros tenemos que resistir al diablo, el cual resistir firme a la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Entonces, ¿qué está haciendo Nehemías? Bueno, Nehemías 11 dice, los enemigos dijeron, bueno, vamos a matarlo y hagamos esa la obra. Bien como el enemigo, ¿no? Como Satanás. Ahora que está débil, vamos a morderlo. Vamos a hacerlo caer. ¿Está? El mismo enemigo que tenía el pueblo de Dios, el mismo enemigo tenemos nosotros. El enemigo de nuestras almas, el diablo, que quiere detener la obra, ¿verdad? Hoy en día el diablo no nos mata. A los judíos nos mataban. ¿Está? Hoy acá en Uruguay el enemigo no nos mata. Nos quiere hacer detener la obra usando nuestros deseos carnales. El orgullo, las pasiones, el amor al dinero, lo material. Los problemas logran detener el servicio a Dios. No, porque nos para. Los problemas, al enfocarnos tanto en el problema, en el deseo de la carne, nos paran la obra de Dios. Como dije, y eso nos deja inactivo a servir a Dios y de ser bendición para la iglesia y para nuestra familia. Nosotros empezamos a hacer, en vez de ser bendición, piedra de tropiezo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya nuestros deseos no están en las cosas de Dios, sino en lo que yo necesito, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, y no en lo que piensa Dios. En Nehemías 4:12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué lo está diciendo? Que también habían judíos que vivían en la región donde estaban los enemigos. Parece que estos judíos no todos vivían en Jerusalén, estaban en distintas partes. Se unían a trabajar en Jerusalén todos juntos, pero después tenían que volver a su casa. Y cuando volvían a su casa, ahí estaban los enemigos. ¡Ah! Ya van a caer esto. Ya este va a caer arriba tuyo muerto, ¿acordaste? Y ahí empezaban a burlarse, ¿verdad? Para también desanimar a esta gente para que no fuera y volviera a trabajar. Pero esta gente volvía a trabajar, ¿verdad? Porque tenían su mente pensando en la obra de Dios. Tengo que volver a construir el muro que Dios quiere, ese muro que se construya. Los enemigos querían que pararan, que no volvieran, pero ellos volvían porque eran judíos fieles, ¿verdad? No escucharon a sus enemigos, sino escucharon la voz de Dios y lo que a Dios le agradaba. Entonces, nosotros somos salvos por la gracia de Dios y vivimos en un mundo de tinieblas, rodeado de tentaciones y perversidades, pero Dios nos sostiene y nos cuida. Por eso no debemos sentir miedo. Otra vez, el miedo, ¿verdad? Dios es mi protector. No debemos de dudar
del poder de Dios. Acá vemos estos judíos, ejemplo que Dios puso, volvían a su casa, ¿verdad? Se reían, lo querían matar, lo amenazaban que iban a morir, pero ellos volvían a hacer la obra de Dios. No le tomaron en cuenta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando vimos en el Evangelio de Juan, Tomás, cuando vinieron los discípulos, le dijeron: Tomás, el Señor resucitó, resucitó el Señor, Tomás. Vos no estabas, Tomás, pero el Señor vino acá, estuvo con nosotros, qué bueno. ¿Qué dijo Tomás? Si yo no meto el dedo en su mano ni en su costado, yo no creo. ¿Qué quiso hacer Tomás? Hacer dudar lo que habían visto los discípulos, ¿se entiende? Con su incredulidad quiso hacer dudar el mensaje que trajeron los discípulos. ¿Cuántas veces damos un mensaje, verdad? Y muchas veces puede venir uno y diga: ¿será así? Para mí que es tal cosa. Todo un mensaje de 45 a una hora que estamos dando, con un comentario fuera del lugar, echa abajo todo lo que dice el mensaje, ¿se entiende? Lo mismo hizo Tomás. Cuando se le aparece el Señor a Tomás, a los discípulos, y estaba Tomás, ¿qué le dijo a Tomás? Mete tu mano aquí, Tomás. ¿Y qué dijo Tomás? No necesitó meter la mano. Cayó y cayó a sus pies, ¿verdad? Y la adoró como a Dios. ¿Y el Señor qué le dijo? Porque creíste, Tomás. Bienaventurados aquellos que no vieron ni creyeron. ¿Se entiende? Nosotros no vemos al Señor, creemos en su palabra, pero siempre va a venir alguien a querer dudar, ¿verdad? Del mensaje que escuchamos, querer hacer dudar. ¿Será así? No, yo no creo. No, ¿se entiende? ¿Por qué lo está diciendo? Porque él duda de la palabra y quiere hacer dudar a los otros. Y acá vemos estos hombres y estas mujeres volvían a su pueblo, a su tierra, a su casa, y lo querían hacer dudar. Pero ellos volvían otra vez a construir el muro. Que podamos tener esa constancia nosotros, ¿verdad? Volver a hacer la voluntad de Dios. No importa lo que digan, no importa la amenaza, no importa las dudas que me quieran hacer creer, Dios está conmigo. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Nehemías 4, 13 al 14. Entonces, por las partes bajas, Nehemías 4, 13 al 14. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Peleen, hermanos, dice Nehemías. Peleen, acuérdense del Dios que tenemos. Entonces Nehemías, como dije, pone guardia allí, ¿verdad? Por familia, para cuidar la entrada. Ya Sanbalat en el versículo 2 estaba con un ejército cuando fue a hablar con Nehemías. Entonces ahora estos versículos hizo que Nehemías, ya ahora sí toma carta en el asunto. En el versículo 2, Sanbalat fue a burlarse y quería hacer una guerra. Pero ahora estaba sitiada la ciudad. Estaban rodeados. Y bueno, ahora ya Nehemías dice: bueno, vamos a poner por familia en la entrada. ¿Tá? Y le dijo: bueno, no teman, Dios está con nosotros. Pudo no haber hecho nada Nehemías, ¿verdad? Incluso ser espiritual al respecto. Puede haber dicho: bueno, hermano, solo estamos confiando en el Señor, oremos por esto y creamos que el Señor nos liberará de alguna forma. No hacemos nada y el Señor nos va a liberar. Total, ya oramos. Pudo haber entrado en pánico y haber empezado a pensar que solamente le correspondía a él defender contra el ataque, seguro. Y bueno, vamos a pelear. En pánico. Ahí vamos ya a afrontar un arma, arco, todos vamos a pelear. No, él puso guardias. No fue a pelear, sino que él puso guardias. Lo que él hizo fue confiar sabiamente y tranquilamente en Dios en medio de la tormenta para hacer las cosas concretas que Dios lo podría hacer para obtener la victoria. Bueno, ¿saben qué? Nehemías puso gente, familias, pero familias que eran agricultores, no eran expertos en guerra. ¿Se entiende? Mirarían a los guerreros que estaban afuera mirando y decían: pero mira, hay una mujer ahí con una espada. Mira, hay un niño con un arco y una flecha. ¿Se entiende? Bueno, Dios usó eso, que se ríe el mundo, que se ríe, ¿verdad? El enemigo,
para cuidar sus muros. Y lo mismo nosotros, hermanos. Dios usa gente inexperta, gente que el mundo desecha, Dios los salva, Dios nos limpia con su sangre. Aquello desechado por el mundo, lo peor del mundo, Dios lo escoge para que sea útil en sus manos. Entonces vemos que aquí pone familia, ¿verdad? La armadura que tenían ellos eran lanzas, arcos y espadas, para que estuvieran cuidando, ¿verdad?, allí las entradas. Y Nehemías le da un mensaje: que no temieran, acordado del Señor grande y temible. Acuérdense en todo lo que el Señor hizo en el pasado con nuestro pueblo. Acuérdense, y con la esperanza, ¿verdad?, la fe de ese Dios, esa gente se paró ahí. Nosotros, si confiamos en Dios, bueno, porque confiamos en Dios estamos parados acá. Bueno, porque confiamos en Dios estamos aquí, hermanos, predicando el Evangelio, en este lugar, acá en Durazno. ¿Por qué? Porque nosotros somos algo, no somos nada. Pecadores salvados por gracia, que merecíamos el infierno. Estamos aquí, confiando en el Señor. Entonces Nehemías dice: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Bueno, Nehemías le recordó por qué estaban y por qué iban a pelear, si llegaban a pelear. ¿Se entiende? Había un propósito. No era que iban a pelear por pelear, sino peleen, ¿verdad?, por estos propósitos, por su familia. Nosotros, ¿por qué peleamos? Efesios, otra vez, capítulo 6, versículo 10 al 19. Tenemos una guerra espiritual. ¿Se acuerdan? Ya lo leímos. Tenemos una guerra que pelear. ¿Tá? Y debemos pelear a la manera de Dios. También nosotros tenemos una pelea que pelear. Y tenemos que pelear, ¿verdad?, como dice Dios, poniéndonos la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes. Ya lo vimos esto, contra la acechanza del diablo. Pero si no estamos con la armadura de Dios, hermanos, no vamos a pelear nada. Vamos a caer. Esta gente estaba parada ahí confiando en el poder de Dios. Nosotros, si nos ponemos la armadura de Dios, confiamos en el poder de Dios. ¿Se entiende? Pero si yo me paro delante del enemigo y voy a pelear de acuerdo a lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿verdad?, inseguro, teniéndole miedo al enemigo, teniendo miedo a esto, miedo a aquello, voy a caer. Voy a caer. Pero nosotros peleamos la batalla de acuerdo como Dios lo dice. Imagínense, como dije hoy, hacemos todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el poder de Dios y su fuerza. Lo mismo que hizo la mía. Acuérdense. Y eso fortaleció el pueblo, a pararse así. Bueno, lo mismo ahora Dios hace con nosotros, con la iglesia. Bueno, ¿cómo yo puedo estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza? Vestido con la armadura de Dios. Imagínense si no me pongo la armadura de Dios. ¿Ah? Viene la acechanza del diablo, yo voy a caer. Un soldado que no tiene el chaleco, no tiene el casco, no tiene el fusil, no tiene las botas para ir a pelear, va a pelear así de pantalón, ¿verdad? Y un busito Herring y con un cuchillo en la mano contra una arma automática, ¿qué le va a pasar? Va a caer en 10 segundos, cae, ¿verdad? Cuando vemos hoy en día que se burlan de la guerra, que está, no sé si es guerra o algo ficticio, entre Estados Unidos y Venezuela. Maduro pone a sus soldados y Donald Trump muestra todo su poderío, armamento nuclear y todo, ¿se entiende? Es como que se burlan, ¿se entiende? Como un pueblo no está preparado para pelear contra una potencia mundial como es Estados Unidos, ¿se entiende? Bueno, nosotros podemos pelear contra esa potencia mundial que es Satanás, pero si lo hacemos a la manera de Dios, no a nuestra manera. Tenemos que ponerlo, como dije, la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para poder resistir. Si no nos resistimos, tenemos que ponernos en la palabra de Dios. Si nosotros no hacemos lo que dice la palabra de Dios, no vamos a estar vestidos, ¿verdad?, con la coraza. No, si no predicamos el Evangelio, no, vamos a estar descalzos peleando la batalla. Si no tengo el escudo de la fe, bueno, van a venir los dardos del enemigo, voy a caer. Y son todas señas que cuando caemos es porque algo nos falta de la armadura de Dios.
Porque Dios dice, si ustedes tienen esta armadura, van a estar firmes. Si yo no estoy firme es porque no estoy usando la armadura de Dios. Así que podamos estar, ¿verdad?, analizando nuestra vida y cada vez que caemos, no echarle la culpa a otro, sino decir, ¿qué no tengo? ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué parte de la armadura me falta? ¿Tá? Confianza en la palabra, fe en la palabra, estoy predicando el Evangelio, estoy usando tu palabra para vivir. ¿Qué es lo que me falta, Señor, que me caigo? No echarle la culpa al otro, que eso es lo que hace el cobarde, eso es lo que hace la psicología del mundo. El cristiano se analiza en la palabra y demuestra y habla con Dios y le dice, Señor, como dice el Salmo David, examíname, Señor, y ve en mí si hay camino de perversidad. Examíname, y así vamos. Cada vez que abrimos la palabra, Señor, examíname, porque quiero ser mejor soldado. Cuando venga la desechanza del enemigo, estar firme y no caer. Lo mismo hace Nehemías con esta gente. Acuérdense de Dios. Acuérdense de todo lo que hizo el Señor con sus padres. Todo lo que protegió, cómo peleó el Señor. Cuando hacen la voluntad de Dios, Dios pelea por ustedes. Cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios va a estar ahí, como ese león, peleando y defendiendo a sus hijos. Nuestra tarea es confiar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a cada día confiar más en tu palabra. Señor, como muchas veces cantamos que Cristo es la roca, que podamos estar, Señor, firme en esa roca y confiando en esa roca, no dudando del poder tuyo, Padre. No dudando, Señor amado, teniendo miedo del enemigo, del mundo, sino que podamos, Señor, como era Nehemías, este hombre, este líder, cada uno de nosotros debemos ser esos líderes, porque contagiamos a otros a que no duden, a que confíen en tu palabra, a que prediquen el Evangelio, a que se congreguen, a que amen tu palabra y amen orar, porque Padre amado, sabemos que sin oración y sin relación contigo, Dios, nuestra vida espiritual no puede permanecer. Sabemos que separados de ti no podemos permanecer. Ayúdanos, Dios, a estar consciente de eso. Y no solamente a estar consciente de eso, sino también a ser hacedores de tu palabra. No solamente oidores. No solamente orar, sino hacer tu voluntad. Toda la gloria sea para ti, toda la alabanza sea para ti. Padre, gracias por este privilegio que tenemos los cristianos, de poder conocerte y darte a conocer. Te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, orando por nosotros para continuar esta obra y bueno, que los problemas y las dificultades, como estuvimos viendo, sean que nos aferremos más a Dios y que vivamos por fe para la gloria de su nombre. Muchas bendiciones, que pasen bien.